Dicen que los cuervos son mensajeros entre este mundo y el más allá. Algunas culturas los veneran como portadores de sabiduría y protectores del alma, mientras que otras los temen como heraldos de la muerte y la desgracia. Pero, ¿qué pensarías si, en el momento más solemne y desgarrador, uno de ellos hiciera su aparición y alterara para siempre el curso de la vida de una familia? Hoy vamos a hablar de un evento tan misterioso como inquietante que ocurrió durante un funeral, cuando un cuervo se posó sobre el ataúd de una niña y un segundo después sucedió algo que nadie esperaba. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar te dejará sin palabras. Antes de sumergirnos en esta increíble historia, quiero invitarte a ser parte de nuestra comunidad aquí en Victoria Suprema. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides darle un like a este video si te está intrigando este tema. Y aquí va mi pregunta para ti. ¿Crees que los animales tienen un vínculo espiritual con nosotros? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encantaría saber tu opinión. Ahora, sin más preámbulos, comencemos con esta historia extraordinaria. Era un día gris, como si el mismo cielo compartiera el dolor de las personas reunidas en aquel pequeño cementerio. La familia y los amigos estaban allí para despedirse de Emily, una niña de tan solo 8 años que había llenado sus días de alegría, sonrisas y amor. Su partida había sido repentina, un accidente que dejó a todos en estado de shock. El aire estaba impregnado de tristeza y las palabras de consuelo se sentían vacías frente a una pérdida tan grande. El ataúd blanco, pequeño y delicado, reposaba en el centro de la ceremonia, cubierto por flores que Emily había amado en vida. Entre los presentes, algunos lloraban en silencio mientras otros sollozaban abiertamente. Su madre, en particular, parecía estar luchando por mantenerse de pie, con los ojos hinchados por las lágrimas y el alma rota en 1000 pedazos. Mientras el sacerdote hablaba, el viento sopló de repente, con fuerza, como si algo invisible estuviera cruzando por el lugar. Fue entonces cuando ocurrió lo primero que llamó la atención de todos. Un cuervo, negro como la noche, apareció en el cielo y descendió lentamente, aterrizando directamente sobre el ataúd de Emily. La reacción fue inmediata. Algunas personas soltaron gritos ahogados, otras intercambiaron miradas nerviosas y unos pocos se quedaron paralizados, sin saber cómo interpretar lo que estaban viendo. Los cuervos no eran comunes en esa zona, y mucho menos durante una ceremonia tan solemne. ¿Qué significaba aquello? El cuervo permaneció inmóvil por un momento, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera observando a los presentes. Luego emitió un graznido, un sonido profundo y resonante que hizo eco en el silencio del cementerio. Fue un sonido que muchos describieron más tarde como inquietantemente humano, casi como si estuviera lamentando la pérdida junto con la familia. Pero lo verdaderamente impactante ocurrió un segundo después. Justo cuando todos pensaban que el cuervo simplemente volaría, algo extraño comenzó a suceder. Una brisa cálida, completamente fuera de lugar para ese día frío y nublado, envolvió el ataúd. Las flores que lo decoraban empezaron a moverse, no con violencia, sino de una manera que parecía casi intencional. Los asistentes comenzaron a murmurar, confundidos y asustados. Algunos intentaron racionalizar lo que estaban viendo. Tal vez era solo el viento, tal vez todo esto era una coincidencia, pero había algo en el ambiente, una energía palpable que hacía imposible ignorar que algo más estaba ocurriendo. De repente, la madre de Emily cayó de rodillas, como si una fuerza invisible la hubiera empujado.
con lágrimas corriendo por su rostro, comenzó a murmurar algo inaudible. Aquellos que estaban cerca de ella más tarde relataron que decía el nombre de su hija una y otra vez, como si estuviera intentando llamarla desde lo más profundo de su corazón. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. El cuervo graznó de nuevo, esta vez más fuerte, casi como si fuera una señal. Y en ese preciso instante se escuchó un sonido proveniente del ataúd. Era un golpe suave, apenas audible, pero lo suficientemente claro como para que todos se quedaran en completo silencio. El sacerdote dio un paso hacia atrás, con el rostro pálido. Nadie se atrevía a moverse. Por un momento que pareció eterno, nadie dijo ni una palabra. ¿Había alguien dentro del ataúd? Era imposible, o al menos eso pensaban. Emily había sido declarada muerta por los médicos, y todo indicaba que no había error alguno en su diagnóstico. Sin embargo, la madre de Emily se levantó de repente, como si una fuerza más grande que ella la hubiera impulsado. Se dirigió al ataúd con pasos temblorosos, mientras los presentes observaban en completo estado de shock. El cuervo no se movió. Permaneció allí, casi como si estuviera protegiendo el cuerpo de la niña. Cuando la madre llegó al ataúd, colocó su mano sobre la superficie de madera blanca y con voz temblorosa dijo: «Emily, mi amor, si estás aquí, por favor, dame una señal». Lo que sucedió después es algo que dejó una huella indeleble en todos los que estuvieron presentes ese día. De nuevo se escuchó un golpe. Esta vez fue más fuerte, más claro, y no había duda de que venía desde el interior del ataúd. La multitud empezó a murmurar. Algunos retrocedieron con miedo, mientras otros avanzaron lentamente, incapaces de apartar la mirada de lo que estaba ocurriendo. La madre, llena de una mezcla de esperanza y terror, miró al sacerdote, buscando aprobación para abrir el ataúd. El sacerdote, aunque visiblemente alterado, asintió con la cabeza, murmurando una breve oración. Dos hombres se acercaron para ayudar a levantar la tapa del ataúd. Los segundos que siguieron parecieron durar una eternidad. Cuando finalmente lograron abrirlo, lo que vieron dejó a todos sin aliento. Dentro del ataúd, Emily estaba allí, tal como la habían colocado horas antes, pero lo que nadie podía explicar era que sus ojos estaban abiertos. Ella parpadeó lentamente, como si acabara de despertar de un sueño profundo. Su madre gritó su nombre, corrió hacia ella y la abrazó con todas sus fuerzas, mientras lágrimas de alivio y alegría caían por sus mejillas. Emily, con voz suave y débil, dijo algo que dejó a todos sin palabras. «Mamá, soñé que estaba en un lugar hermoso, pero un cuervo me dijo que tenía que volver contigo». ¿Qué significaba esto? ¿Había ocurrido un milagro? ¿Era una segunda oportunidad dada por algo más grande que nosotros? El momento en que Emily abrió los ojos quedó grabado como un evento inexplicable para todos los presentes. La confusión y el asombro llenaron el aire, mientras su madre la sostenía con fuerza, como si temiera que, si la soltaba, podría perderla de nuevo. Las lágrimas de alivio corrían por los rostros de varios asistentes. Pero la pregunta que todos se hacían era: ¿cómo era posible que Emily estuviera viva después de haber sido declarada muerta? El cuervo, que había permanecido inmóvil durante toda la escena, emitió un último graznido antes de alzar el vuelo y desaparecer entre los árboles del cementerio. Fue como si su trabajo estuviera hecho, como si hubiese sido un mensajero que cumplió con una tarea designada por un poder superior. La multitud lo siguió con la mirada hasta que desapareció en el horizonte, dejando tras de sí un silencio que solo era interrumpido por los sollozos de la madre de Emily. El sacerdote, aún en estado de shock,
Se acercó lentamente a Emily. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo, asombro y reverencia. Se inclinó ligeramente hacia la niña y preguntó con suavidad: «Emily, ¿puedes decirnos qué ocurrió? ¿Cómo es posible que estés aquí con nosotros?» La niña, todavía débil pero consciente, respondió con una voz suave que todos escucharon con atención. «No sé cómo explicarlo», dijo mirando a su madre y luego al grupo de personas que la rodeaban. «Recuerdo que estaba cruzando la calle y luego todo se volvió oscuro. Sentí que estaba flotando, como si no tuviera cuerpo. Pero entonces aparecí en un lugar lleno de luz. Era cálido, tranquilo y no tenía miedo». Las palabras de Emily dejaron a muchos sin aliento. Algunos asistentes, especialmente los más religiosos, comenzaron a murmurar oraciones, convencidos de que lo que estaban presenciando era un milagro. Otros, aunque menos inclinados a interpretaciones espirituales, no podían ignorar que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Emily continuó describiendo su experiencia con un detalle que dejó a todos atónitos. «Había un puente», dijo, «y del otro lado podía ver personas que me hacían señas para que fuera con ellas. Eran familiares, personas que conocía, pero que ya no están aquí. Me decían que todo iba a estar bien, que no tuviera miedo. Pero justo cuando iba a cruzar, escuché el graznido de un cuervo. Se posó frente a mí y me miró directamente a los ojos. Fue como si me estuviera diciendo que no era mi momento, que tenía que regresar. Y entonces aquí estoy». La multitud quedó en completo silencio. El relato de Emily era tan detallado y específico que era imposible no sentirse conmovido por sus palabras. Su madre la abrazó nuevamente, llorando y agradeciendo a Dios por haberle devuelto a su hija. Sin embargo, no todos estaban convencidos de que lo que ocurrió ese día fuese un milagro. Algunos asistentes comenzaron a buscar explicaciones más racionales. Un hombre que era médico intervino en un intento por dar sentido a la situación. «Puede haber ocurrido un error médico», dijo, intentando mantener la compostura. Tal vez su cuerpo entró en un estado de letargo profundo que fue malinterpretado como la muerte. En ocasiones muy raras se han documentado casos de catalepsia, donde la persona parece estar muerta, pero en realidad sigue viva. Aunque la explicación tenía lógica, no fue suficiente para calmar a todos los presentes. «¿Y el cuervo?», preguntó alguien desde el fondo del grupo. «¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explicas que apareció justo en el momento en que algo increíble estaba ocurriendo?» El médico no tuvo respuesta para esa pregunta. Nadie la tenía, porque más allá de cualquier explicación científica o racional, había algo en esa experiencia que parecía trascender lo que conocemos como realidad. En los días que siguieron, la historia de Emily y el cuervo se difundió rápidamente, no solo entre los habitantes del pueblo, sino también en las redes sociales y los medios locales. Todos querían saber más sobre lo que había ocurrido, y muchos comenzaron a especular sobre el significado de la aparición del cuervo. Algunos decían que era un mensajero enviado por un ser superior, mientras que otros lo veían como un símbolo de renacimiento y transformación. Lo que nadie podía negar era el impacto que el evento había tenido en las vidas de quienes estuvieron presentes. Incluso aquellos que inicialmente eran escépticos se encontraron reflexionando sobre el significado de la vida, la muerte y las fuerzas invisibles que parecen guiar nuestro destino. Mientras tanto, Emily comenzó a recuperarse poco a poco. Los médicos realizaron una serie de exámenes para tratar de entender lo que había ocurrido con su cuerpo, pero los resultados no arrojaron nada fuera de lo normal. Desde un punto de vista clínico, Emily estaba completamente sana.
como si nunca hubiera pasado por un evento tan traumático. Sin embargo, había algo en ella que había cambiado. Emily parecía tener una nueva sensibilidad hacia el mundo que la rodeaba. Comenzó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, como los pequeños detalles de la naturaleza o las emociones de las personas a su alrededor. Su madre decía que a veces Emily hablaba de cosas que no podía haber sabido, como eventos que habían ocurrido mucho antes de que ella naciera, o pensamientos que nunca se habían expresado en voz alta. Pero quizás lo más inquietante de todo era que Emily hablaba del cuervo como si fuera un amigo. Decía que lo veía en sus sueños, siempre vigilándola desde una distancia segura, como si estuviera asegurándose de que estuviera a salvo. Una noche, mientras estaba en casa con su madre, Emily señaló hacia la ventana. «Ahí está», dijo con una sonrisa tranquila. Su madre miró hacia donde señalaba y, para su sorpresa, vio un cuervo posado en la rama de un árbol cercano. Aunque podía haber sido un simple pájaro, algo en su presencia era diferente. Era como si aquel cuervo tuviera una conexión especial con Emily, como si compartieran un vínculo que iba más allá de lo que cualquiera pudiera entender. La madre de Emily decidió no ignorar más las señales. Comenzó a investigar sobre el simbolismo de los cuervos y las experiencias cercanas a la muerte, buscando respuestas a las preguntas que seguían rondando en su mente. ¿Por qué Emily había regresado? ¿Qué papel había jugado el cuervo en todo esto? Lo que encontró en su búsqueda fue sorprendente. Muchas culturas antiguas veían a los cuervos como guardianes entre el mundo de los vivos y los muertos. En algunas tradiciones, se creía que estos pájaros eran guías espirituales que ayudaban a las almas a encontrar su camino, ya sea hacia la otra vida o de regreso al mundo terrenal. A medida que la madre de Emily profundizaba en sus investigaciones, comenzó a descubrir patrones que parecían coincidir con lo que su hija había experimentado. Los textos que leía hablaban de cómo los cuervos eran vistos en algunas culturas como mensajeros divinos, encargados de entregar mensajes cruciales o incluso de proteger a los seres queridos en momentos de peligro. Pero lo que realmente la dejó atónita fue leer historias similares de personas que, tras experiencias cercanas a la muerte, habían regresado con relatos que mencionaban a estas aves negras. Emily, mientras tanto, parecía estar cada vez más en paz consigo misma, aunque su comportamiento continuaba desconcertando a quienes la rodeaban. A menudo, cuando caminaba por el jardín, hablaba como si alguien estuviera allí con ella. «Está aquí otra vez», decía con una sonrisa. Su madre la observaba desde la distancia, sin atreverse a interrumpir, preguntándose si realmente había algo o alguien acompañando a su hija. El impacto de lo sucedido no solo afectó a la familia, sino también a la comunidad entera. Los asistentes al funeral que presenciaron el milagroso despertar de Emily no podían dejar de hablar de aquel día. Algunos empezaron a frecuentar la iglesia más a menudo, mientras otros buscaban explicaciones en libros de ciencia o incluso acudían a expertos en fenómenos paranormales. Lo que todos compartían era una sensación de asombro y la certeza de que habían presenciado algo que escapaba a toda lógica. Uno de los hombres que había estado presente en el funeral, un periodista local, decidió escribir un artículo sobre el evento. Su intención inicial era simplemente contar la historia desde un punto de vista objetivo, pero a medida que profundizaba en las entrevistas y los testimonios, comenzó a cambiar su percepción. No había forma de ignorar la consistencia en los relatos. Todos hablaban del cuervo, de la brisa cálida y del golpe que se escuchó dentro del ataúd. Incluso los más escépticos admitían que algo fuera de lo común
había ocurrido ese día. El artículo fue publicado bajo el título El cuervo y el milagro, una historia que desafía la razón. En cuestión de días, la historia se volvió viral, atrayendo la atención de medios nacionales e internacionales. Pronto, periodistas, investigadores y curiosos comenzaron a llegar al pequeño pueblo, deseosos de conocer más sobre Emily y el misterioso cuervo. Pero mientras el mundo exterior debatía sobre la veracidad de los hechos, Emily continuaba con su vida, intentando adaptarse a la normalidad. Sin embargo, su percepción del mundo había cambiado. Empezó a hablar con su madre sobre cosas que parecían demasiado profundas para una niña de su edad. «Mamá, ¿por qué la gente tiene tanto miedo a morir?», preguntó un día mientras estaban en la cocina. Su madre, sorprendida por la pregunta, trató de responder con cuidado. «Supongo que porque no sabemos qué hay después», dijo. Emily asintió lentamente, como si estuviera reflexionando sobre la respuesta. «Pero no es algo malo», añadió. «El lugar al que fui era hermoso. Todo estaba lleno de luz y nadie estaba triste. Sentí mucho amor, como si todo lo que alguna vez me asustó ya no importara». Sus palabras conmovieron profundamente a su madre, pero también la llenaron de inquietud. Era evidente que Emily había cambiado, que había regresado de aquella experiencia con una nueva perspectiva que desafiaba su corta edad. Y aunque no podía explicarlo del todo, la madre de Emily sentía que el cuervo seguía siendo una pieza clave en este enigma. Con el tiempo, la historia de Emily comenzó a atraer la atención de expertos en experiencias cercanas a la muerte. Un investigador en particular, el doctor Martín Ledesma, especializado en este tipo de fenómenos, se interesó profundamente en el caso y pidió permiso para entrevistar a Emily y a su familia. El doctor Ledesma había pasado décadas estudiando relatos de personas que afirmaban haber visto el otro lado. Pero lo que hacía único el caso de Emily era la presencia del cuervo y el momento exacto en que despertó. Durante la entrevista, Emily relató su experiencia con una claridad que dejó al doctor Ledesma completamente fascinado. El cuervo no era como los demás animales, explicó Emily. Era diferente, como si supiera cosas. Cuando me miró, sentí que me estaba diciendo que todavía tenía cosas que hacer aquí. Me dio fuerza para regresar. El doctor Ledesma, aunque acostumbrado a escuchar relatos extraordinarios, quedó impresionado por la profundidad y la coherencia de las palabras de Emily. Posteriormente, compartió sus conclusiones con la madre de la niña. He estudiado cientos de casos, pero este es uno de los más peculiares que he encontrado, dijo. Los cuervos tienen un simbolismo muy fuerte en muchas culturas, pero lo que Emily describe sugiere que hay algo más que simbolismo en su caso. Podría haber una conexión real entre su experiencia y la aparición del cuervo. La madre de Emily agradeció al doctor Ledesma por su tiempo y sus observaciones, pero en el fondo sabía que no necesitaba explicaciones científicas para entender lo que había ocurrido. Su hija estaba viva, y eso era lo único que realmente importaba. Sin embargo, no todo fue tranquilidad después de este evento. La atención mediática y la curiosidad de los extraños comenzaron a agobiar a la familia. Algunos visitantes incluso llegaron a presentarse en la puerta de su casa, esperando ver a Emily o presenciar algo milagroso. Fue entonces cuando la madre decidió proteger a su hija, alejándose del ojo público. Se mudaron a un pueblo cercano, donde nadie los conocía, y comenzaron una nueva vida lejos del alboroto que la historia había generado. Pero incluso en su nuevo hogar, el cuervo no desapareció de sus vidas. Cada cierto tiempo, Emily decía haberlo visto,
ya fuera posado en una rama o volando en el cielo, como si todavía estuviera cuidándola. El tiempo pasó y la vida de Emily y su madre comenzó a recuperar una apariencia de normalidad. Pero incluso en su nueva comunidad, donde eran desconocidas para la mayoría, las marcas del evento extraordinario seguían presentes en pequeños detalles que solo ellas podían comprender. Emily continuaba mencionando al cuervo ocasionalmente, pero no con la misma frecuencia. Parecía aceptar su presencia como algo natural, un protector silencioso que estaba allí solo cuando realmente lo necesitaba. Sin embargo, hubo un día en particular que marcó un punto de inflexión en sus vidas. Era una tarde tranquila, y Emily estaba jugando en el jardín mientras su madre leía un libro en la terraza. De repente, la niña corrió hacia su madre con los ojos brillantes, como si hubiera tenido una epifanía. «Mamá», dijo con una seriedad inusual para alguien de su edad, «el cuervo me visitó de nuevo». Su madre, que había aprendido a escuchar a Emily sin juzgar ni cuestionar, cerró el libro y le pidió que le contara más. «Dijo que ahora estoy lista», explicó Emily, «que todo lo que pasó no fue un accidente. Me dijo que tengo que ayudar a las personas a no tener miedo». La madre de Emily sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había pasado mucho tiempo intentando comprender por qué su hija había regresado de lo que parecía ser una muerte segura. Y ahora, por primera vez, sintió que quizás comenzaba a tener una respuesta. Ese día marcó el inicio de algo nuevo para Emily. Con el apoyo de su madre, comenzó a compartir su historia con más personas, no para ganar fama o atención, sino para transmitir el mensaje que sentía que le habían encomendado. Hablaba de su experiencia con una sinceridad y una calma que tocaban el corazón de quienes la escuchaban. No intentaba convencer a nadie de nada, solo compartía lo que había vivido, dejando que cada persona interpretara su historia a su manera. Pronto, Emily se convirtió en una especie de símbolo de esperanza en su comunidad. Personas que estaban enfrentando enfermedades graves, pérdidas o miedos profundos, acudían a ella buscando consuelo. Y aunque Emily era solo una niña, su capacidad para escuchar y brindar palabras reconfortantes era extraordinaria. Decía cosas como: «No importa lo oscuro que parezca todo ahora, hay más luz de la que imaginas y nunca estás realmente solo». Pero incluso mientras ayudaba a los demás, Emily seguía teniendo sus propias preguntas. Una noche, mientras estaba sentada junto a su madre, le preguntó: «Mamá, ¿crees que el cuervo volverá algún día?». Su madre sonrió, acariciándole el cabello. «Creo que siempre estará contigo, de una forma u otra. Quizás no lo veas, pero está ahí». Emily asintió, como si esa respuesta fuera suficiente. Y quizás lo era, porque desde ese momento dejó de mencionar al cuervo con tanta frecuencia. Parecía haber encontrado paz en la idea de que no necesitaba verlo para saber que estaba presente. Los años pasaron y Emily creció, convirtiéndose en una joven con una profunda empatía y una sensibilidad especial hacia el sufrimiento de los demás. Decidió estudiar psicología, inspirada por su deseo de ayudar a las personas a superar sus miedos y encontrar significado en sus vidas. Su experiencia cercana a la muerte no solo había transformado su perspectiva, sino que también le había dado una misión: ser una fuente de luz para quienes se sentían atrapados en la oscuridad. Y aunque los detalles del evento que marcó su infancia comenzaron a desvanecerse con el tiempo, su esencia permaneció. Emily nunca olvidó la sensación de paz que experimentó durante su breve estancia en el otro lado, ni la mirada del cuervo que la devolvió a este mundo. Un día, muchos años después,
Emily estaba caminando por un parque cercano a su casa. Era una tarde tranquila y el sol comenzaba a ponerse, bañando todo con una cálida luz dorada. Mientras caminaba, escuchó un graznido familiar. Miró hacia arriba y, en una rama cercana, vio un cuervo negro observándola. Se detuvo y sonrió, sintiendo una oleada de gratitud. No necesitaba palabras para entender lo que significaba. El cuervo inclinó ligeramente la cabeza, como si la estuviera saludando, y luego alzó el vuelo, desapareciendo en el horizonte. Emily se quedó allí por un momento, mirando hacia el cielo. Aunque no sabía si volvería a verlo, sabía que siempre estaría con ella, como una conexión eterna con el misterio que había transformado su vida. La historia de Emily y el cuervo sigue siendo un recordatorio poderoso de que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de luz que puede guiarnos de regreso. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que los animales, como el cuervo de esta historia, pueden ser mensajeros de algo más grande? ¿O piensas que todo lo que ocurrió podría explicarse desde una perspectiva más racional? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Si este relato te conmovió o te hizo reflexionar, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con alguien que necesite un poco de esperanza en su vida. Gracias por acompañarme en esta increíble historia y nos vemos en el próximo video.